Muy buenos días. Saludos con la santa paz de Dios. Por aquí, su hermano en Cristo Jesús, Elvis Cardoso. Bueno, Dios me dio la gracia de crear un canal, ¿verdad? Un canal en YouTube. Y, por supuesto, para llevar a cada rincón, a todo lugar, la bendita y santa palabra del Señor. Y pues el Señor me está inquietando, no solamente para compartir videos, sino también para hacer estudios bíblicos de diferentes temas que tienen que ver con la palabra de Dios. Para hacer videos cortos, videos largos, videos de 15 minutos, unos tardarán 30 minutos, porque son estudios bíblicos. Entonces hay que escudriñar la Escritura, orar a Dios para que el Señor dé la sabiduría, el entendimiento, siempre pues tratándolo de hacer lo mejor posible, ¿verdad? Para hacerlo con mucho cariño para todos aquellos seguidores, pues, suscriptores que en verdad quieran que podamos hacer este tipo de videos. En esta oportunidad vamos a hacer un estudio bíblico sobre lo que es el rapto de la iglesia, que está escrito principalmente en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Ahí se habla sobre lo que es el arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo habla sobre el rapto, o también llamado por otros predicadores como la esperanza bendita. Y él dice que es un misterio, es decir que en su mayoría los profetas ni hablaron ni estuvieron al tanto de este evento, los profetas de la antigüedad. Ese es uno de los significados bíblicos del término misterio. Estoy consciente de que en el libro de Isaías, en el capítulo 26, ahí pueden escudriñar, en el verso 19, tenemos una referencia a la resurrección. Una resurrección para gozo. Y hay pues quienes enseñan a lo que yo no me opondría, porque ellos enseñan una cosa que es una referencia del Antiguo Testamento al arrebatamiento de la iglesia. Ellos enseñan que esta es una referencia que habla del rapto pues en el Antiguo Testamento. Pero de lo que podemos estar seguros es lo siguiente. Pablo revela en 1 Corintios, en el capítulo 15, él habla del rapto. Él habla del rapto como un tiempo donde los creyentes recibirán un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual, uno que ha sido diseñado de manera perfecta para el reino de Dios. Y cuando analizamos la Escritura, encontramos que solo aquellos que han aceptado el Evangelio recibirán este cuerpo nuevo. Ahora, si una persona muere hoy, desde que se completó la obra del Mesías, desde que Él descendió al Seol y tomó cautivo la cautividad, desde que resucitó, cuando alguien muere, ¿verdad? Cuando alguien muere en la fe, pese a que su cuerpo se ha sepultado y se descompone en la tumba, su alma inmediatamente se hace presente con el Mesías. Y cuando el rapto suceda, esa alma se reunirá
con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Y eso es lo que ocurrirá cuando Él regresa, cuando Él regrese. La Biblia dice que los que estamos vivos en ese momento, esas personas que pueden que seamos tú y yo, ya veremos, puede que sí, puede que no, pero los creyentes que estén vivos, cuando ocurra el rapto, sus cuerpos serán transformados en el momento que sean llamados arriba, lo que llaman un abrir y cerrar de ojos. Cuando sean levantados para reunirse con el Mesías en las nubes. Pablo escribe sobre la final trompeta. Aquí es donde algunos se confunden. ¿Dónde? Cuando hablan de la final trompeta. Ellos cometen un error al creer que cuando habla sobre la final trompeta se refiere a que la trompeta sonará de último. Pero no es el caso. Cuando Él se requiere a la final trompeta, este término final puede interpretarse como la trompeta que ha sido reservada para los tiempos finales. Una trompeta que sonará, pero no necesariamente quiere decir que esta trompeta sonará al final de todo, sino que nos habla de una trompeta que específicamente se relaciona con los tiempos del fin. Ahora, cuando el rapto ocurra, será un evento muy rápido. La Escritura lo refiere como un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear. Así que no podrás prepararte. No podrás prepararte para ello. Pues. No hay nada en la Escritura que considere el rapto como un testimonio para los perdidos. No se señala eso. Eso, no. El mundo quedará, no señala que el mundo quedará sorprendido por lo ocurrido. No vemos eso. Eso lo que vemos es que ocurrirá rápidamente, en un pestañear. Solamente seremos nosotros los creyentes quienes seremos reunidos con el Mesías. Es decir, Él realizará, ¿verdad?, una de las maneras como se expresa esto, por ejemplo, está en hebreo. El término lequesá, que significa la toma, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que los creyentes serán tomados. De este modo, removido de Él antes de la caída de la ira de Dios. Cuando hablamos de la segunda venida, debemos de marcar la diferencia entre el rapto y la segunda venida. No son cosas simultáneas, ni se trata del mismo evento, porque hay mucha gente que se confunde. Piensen que la segunda venida es igual que el rapto de la iglesia. Son dos eventos muy distintos. Cuando el rapto ocurra, ¿verdad?, hay una hermosa promesa que desde ese momento y para siempre los creyentes de todas las épocas de la historia vamos a poder estar con el Mesías. Dice la Biblia, para siempre. Qué esperanza tan maravillosa. Es una esperanza según y por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, el evento de la segunda venida, lo que llamamos nosotros la segunda venida, no es igual al rapto. ¿Ya? En la segunda venida no seremos reunidos con Él, sino que ya
ya estaremos con Él y regresaremos con Él. ¿De dónde? Desde los cielos. ¿Para dónde? Para Jerusalén, con el fin de iniciar con nuestro Salvador el reino milenial. En el rapto nos uniremos a Él, pero en la segunda venida regresaremos con Él, con el fin de gobernar y reinar, como dice la Escritura, con el Mesías por 1000 años. Eso está en el libro de Apocalipsis. Y reinaron con Cristo 1000 años. ¡Qué maravilla de promesa nosotros tenemos! Aquellos que amamos al Señor en espíritu y en verdad y creemos en su palabra. Por eso es muy importante que notemos que la Escritura es muy clara. Dice en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 9, que como creyentes no hemos sido designados para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que no experimentaremos la ira de Dios, sino que experimentaremos su victoria. A veces el término salvación es mejor comprendido en nuestro idioma con el concepto de la victoria, la libertad. Vamos a ver al enemigo destruido, derrotado, y disfrutaremos los beneficios de esa relación de nuevo pacto. Cuando leemos en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 17, en la Escritura, por supuesto, la santa y bendita palabra del Señor, en este pasaje podemos ver justo lo que estamos hablando. Podemos ver justo lo que estamos hablando. Vemos que el arcángel, ese ángel poderoso, de alta jerarquía, hará sonar lo que llaman en Israel el shofar o la trompeta, con el grito. Ese grito la mayoría lo entiende como el sonido del shofar. Esa trompeta especial porque vemos esta trompeta como una razón cuando nosotros hablamos del shofar, de ese cuerno de carnero, o si miramos a la primera vez que la Escritura hace una referencia del shofar, tendremos que irnos al libro de Génesis, en el pasaje que tiene que ver con el sacrificio de Isaac. Cuando Abraham fue al monte Moriah para ofrecer a su hijo, y sabemos que Dios hizo algo. Dios proveyó un sustituto, y ese sustituto fue un carnero atrapado, ¿verdad?, entre los arbustos, entre las ramas, por sus cuernos. Lo importante es lo siguiente: al analizarlo, esto nos habla de Dios mirando la situación, y debido a que Dios vio la necesidad, Él proveyó ese carnero para que la promesa, que era Isaac, pudiera vivir. Esa promesa de la bendición eterna, la promesa del reino. Ahora, el carnero quedó atrapado en los arbustos por sus cuernos, y son sus cuernos lo que forman las bases del shofar. Un cuerno de carnero que emite un sonido. Y cuando vemos el contexto, es lo que Dios
ha provisto como símbolo de victoria de vida, del cumplimiento de la promesa que Dios le ha hecho a Abraham. Él lo proveyó. Y si nos fijamos, vemos una referencia a la victoria a Abraham. Se le dijo que tras este evento él capturaría las puertas de sus enemigos. Capturar las puertas de sus enemigos significa tener la victoria. Así que con ese sonido de la trompeta sabemos algo. Es una señal para que recordemos lo que Dios proveyó en la persona de su Hijo, el Mesías, Jesucristo. Lo que Él proveyó para que nosotros podamos disfrutar la victoria eterna y tener esa seguridad. ¡Qué maravilla! Ahora, basado en lo que el apóstol Pablo revela en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, y que antes del rapto debe ocurrir la revelación del anticristo. Sucederá en última instancia la abominación desoladora, cuando el anticristo ingresa al templo en Jerusalén y proclame al templo en Jerusalén que Él mismo es Dios y es digno de adoración. Ese será el último evento antes del día de Cristo, que tiene que ocurrir de antemano. ¿Por qué eso es tan importante? Porque ese evento ocurrirá y poco tiempo después, debido a que Israel rechazará al anticristo cuando él cometa ese sacrilegio, esa abominación desoladora a la que habla el profeta Daniel. Sabemos que Dios hará algo. Él sellará a Israel, de acuerdo a Apocalipsis 7, y a que ellos tendrán que atravesar, ellos entrarán aquí durante el derramamiento de la ira de Dios. Ese sello los protegerá de la persecución liderada por el anticristo. O sea, para que puedan entender, el sello los va a proteger de la ira de Dios, ¿ves? De la ira de Dios, mas no lo va a proteger de la persecución del anticristo, ¿ves? Eso es otra cosa. En respuesta al rechazo de Israel, o sea, será la persecución. Aunque sabemos que 2/3 del pueblo judío morirá, lamentablemente, durante ese tiempo conocido como la angustia de Jacob. El tiempo de la angustia de Jacob, o el tiempo de la angustia de Israel. 2/3 de la población judía perderá su vida, pero Dios preservará a un remanente, a 1/3. Lo conducirá a creer en el Mesías y a recibirlo a Él como su Salvador y el mensaje del Evangelio. Hay un último punto que vamos a tocar: entender el término de la gran tribulación. Muchas personas utilizan la lógica en vez de la palabra de Dios. Creen que la gran tribulación, la fuente o el origen de ella es Dios, y que es la ira de Dios, y que sucederá al final, en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Pero si lees bien la escritura, eso no es lo que indica. Vemos gran persecución, tiempo de tribulación para Israel,
y la ira de Dios sobre las naciones. Durante la última mitad de la semana 70 de Daniel. Pero el término gran tribulación, ese término que se utiliza en la Escritura, es distinto a decir simplemente gran tribulación. La gran tribulación, es muy diferente. Pues el primero tiene el artículo definido la, o sea, la palabra la. Y encontramos, basado en lo que dice en la Escritura, en Apocalipsis 7, ahí lo podemos leer, que la gran tribulación es para los creyentes. ¿Por qué se llama la gran tribulación? Porque la gente estará sufriendo por su fe. Por eso se llama la gran tribulación. La gente estará sufriendo por su fe. Y eso se enfatiza por Dios, que es algo precioso. Si nosotros sufrimos por nuestra fe, ¿verdad?, es precioso para el Señor. Cuando su pueblo sufre por su fe, por su fe en Él, debido pues a la obediencia. Eso nos pasa con nosotros. Sufrimos por ser obedientes a la palabra y al Señor. Muchas personas enseñan lo siguiente: que la gran tribulación ocurrirá en la segunda mitad, después del rapto, y que tiene que ver con individuos que llegan a la fe durante lo que ellos llaman el periodo de la tribulación, y que esta es la gran multitud de la que habla Juan en Apocalipsis 7. Pero eso no es el caso. ¿Por qué? Porque en primer lugar, no hay nada en la Escritura, nada, que nos indique que esa gran multitud de toda tribu, toda lengua, todo pueblo y toda nación, que ese grupo se le mencione en referencia a la gran tribulación. No hay nada en la Escritura escrito sobre eso. No vemos eso en la Escritura. Del mismo modo, otra falsa enseñanza, según los 144,000 que son evangelistas judíos. Hay muchos que enseñan de esa forma, pero eso no aparece por ningún lado en la Escritura. No aparece. Esa es una creencia, ¿verdad?, infundada, ¿verdad?, por los comentaristas que son seres humanos. Cualquiera puede decir: yo creo que es esto, yo creo que es lo otro, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros debemos de pasar todo por la Escritura. Entonces, en ninguna parte dice que habrán 144,000 evangelistas judíos. En ningún lado de la Escritura dice que después del rapto, durante esa gran tribulación, habrán personas de las naciones que llegarán masivamente a la fe, pues. ¿A dónde está escrito eso? Tampoco vemos eso. Sí habrá un remanente al final, muy al final, debido a Israel, pero no debido a los 144,000 evangelistas judíos. No, ese remanente de las naciones que llegará a la fe lo hará porque verán a Dios santificando a Israel en los últimos días. Es un sentido general y no en cuanto a un grupo específico de esos 144,000 evangelistas. Los 144,000 evangelistas judíos. No vemos que después del rapto se produzca una gran salvación para todo tipo de gentiles. Debemos ser consistentes con las Escrituras, porque hay gente que enseña esto, que después del arrebatamiento pues va a haber gente que va a buscar de Dios, va a haber un gran avivamiento,
Eso no está en la Escritura. Y Pablo dice lo siguiente en el libro de Romanos. Recuerden que debemos usar todo el testimonio de Dios para llegar a un entendimiento correcto. Lo que dice Pablo en Romanos 11 es que existe, y esto será en nuestro tiempo actual, que estamos atravesando el tiempo de la plenitud de los gentiles, que parece haber un énfasis sobre el mundo gentil, sobre las naciones. Pero Pablo dice que cuando ese tiempo, cuando la plenitud de los gentiles sea alcanzada, entonces Dios volverá su atención al final de la semana 70 de Daniel sobre el pueblo judío. Cuando el tiempo de los gentiles llegue a su fin, entonces ese remanente será salvo, el remanente de la casa de Israel, ese tercio. Y entonces veremos a Israel llegar a la salvación. Y debido a que un remanente de las naciones verán lo que Dios hará, ellos pueden ver esto, ¿verdad? Al final de Ezequiel 37, el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, ahí está confirmado. Ellos pondrán atención a lo que Dios habrá hecho en el cumplimiento de su promesa de pacto para Israel en los últimos días. Pero lo que no vemos, es que estos números masivos, como algunos enseñan por ahí, tengan que ver con el número de gentiles que llegarán a la fe en los últimos días, en esa gran tribulación. Simplemente eso no existe. Si buscan bien, en cuanto al juicio de las trompetas y el juicio de las copas, en Apocalipsis 8 y 9, y también en el Apocalipsis 16, lo que verás es algo muy distinto. Verás que a pesar de que la ira de Dios se estará derramando sobre la humanidad no se arrepentirá. No se arrepentirá. No se apartarán de su maldad, de sus obras, de sus adulterios, de sus homicidios, de sus hechicerías, de sus robos y todas esas cosas. Ellos seguirán desafiando a nuestro Dios. Es muy importante que tengamos una comprensión correcta, ¿verdad?, sobre lo que es el rapto. Espero que este estudio, ¿verdad?, haya sido de bendición. Si te gustó, ¿verdad?, y la manera como enseño, como dale like, suscríbete a mi canal, ¿verdad?, y estaré haciendo este precioso contenido para tenerlos informados a todos. Que Dios les bendiga grandemente. Un abrazo y que la paz de Dios esté en sus corazones. Hasta pronto.